Quiero hablar con ustedes esta tarde. Este título es La interconexión de la teoría crítica de la raza y el marxismo. Interconexión de la teoría crítica de la raza. Lo titulo así, una de las mentiras que usted va a escuchar de ellos, que no tiene nada que ver con el marxismo. Es una de las primeras mentiras que escuché, que no tiene nada que ver con ello. Voy a tomar unos minutos para poder probar que sí es cierto. Por eso lo titulé de esa manera. Y cuando se trata de comprender la teoría crítica de la raza, lo que usted y yo debemos darnos cuenta inicialmente es que la teoría crítica de la raza, o CRT, no es una especie de propuesta de Big Bang. Lo que quiero decir con eso es que la teoría crítica de la raza, como visión del mundo, no es un sistema de creencias que haya surgido de exilio de la nada, que no haya sido de la nada. La teoría crítica de la raza tiene un génesis, un comienzo. Y esa génesis comienza con una cosmovisión que fue primero propuesto originalmente de dos filósofos alemanes del siglo XIX, llamados Karl Marx, de 1818 al 1883, y Federico Engels, que vivió de 1820 a 1895. Y esa visión del mundo que se conoce como el marxismo. Hay un cordón umbilical ideológico, por así decirlo, que conecta inexorablemente la teoría crítica de la raza con el marxismo. Esa conexión es un desdén y un desprecio mutuo por el capitalismo. Lo odian. Como el marxismo. La teoría crítica ve el capitalismo como la causa fundamental del racismo en Estados Unidos. Eso es porque la teoría crítica de la raza, el capitalismo, es lo que engendra la supremacía blanca. Y es la supremacía blanca, esa raza crítica, los teóricos críticos, como se les llama a menudo, supuestamente desean desmantelar la sociedad. Que voy a pausar aquí un poco. Voy a pausar. Una de las evidencias primarias de lo que voy a hablar aquí, el capitalismo, que es fundamento el enemigo. En la mente de todos estos de la teoría crítica de la raza, que es injusticia y la desigualdad del capitalismo, deben ser reemplazadas por un capitalismo más justo. Siempre es más dinero, más sistema inclusive, más poder. El que es irónico, porque miran al capitalismo como el enemigo. Es muy interesante. Mucha gente tiene mucho desdén, odio por el capitalismo. Si no fuera por el capitalismo, que nunca. Como el marxismo, es fundamental, es una filosofía de la lucha de clases en que la opresión y la injusticia y la desigualdad del capitalismo. Fundamentalmente, es como el marxismo, es una batalla de clases, el cual el opresor de cualquier tipo de capitalismo debe ser reemplazado con algo más justo. Algo como con socialismo. El doctor Juan Jr., voy a estar hablando mucho de este hombre. El profesor marxista, Epifanio, expresa esa visión bastante expresivamente en un libro del 2005, publicado en el Michigan. El doctor expresa esa visión llamado la meta de... El doctor expresa abiertamente que en 2005 un papel publicado en el Michigan Journal titulado De raza, batalla de clase, reproblematizando la teoría crítica de la raza, en el que afirma esto: un estudio de prácticas e instituciones racistas divorciado de la estructura determinante subyacente de acumulación de capital y dominio de clase que permiten que tales prácticas e instituciones ejerzan su fuerza naturalizadora, solo puede perpetuar una metafísica abstracta de la raza y un discurso de poder que reforzaría la continua cosificación o mercantilización de las relaciones humanas en la vida cotidiana. Termina Lea advertientes. Va a escuchar algunas cosas que no tienen sentido
en el planeta. Este es un buen ejemplo. Esto es lo que hacen. Tiene esta gente según con educación, doctores, con PhD, según ellos preparados en educación, hablando coherencias y escribiendo papeles. No puedo ni siquiera yo explicarle qué acabo de leer, ni yo lo entiendo. Pero de nuevo, quiero que escuche lo que esta gente lunática cree, lo que dijo este doctor. No podemos multiplicar determinaciones estáticas de manera atomística y al mismo tiempo adquirir una totalidad intangible de conocimiento que necesitamos para formular estrategias de transformación social radical. Un primer paso en este proyecto de renovación de la teoría crítica de la raza es sencillo de enunciar pero difícil de ejecutar. Comenzar con el concepto de clase con una relación antagónica entre trabajo, capital y luego proceder a analizar o criticar como el determinante de la raza. Se juega históricamente en la estructura de conflicto de clases del capitalismo y sus procesos políticos ideológicos de dominio de clase. Se termina la quote. Eso dijo el doctor San Juan. Lo que el doctor es inequívocamente enfático que puso este título. Reproblematizando. Eso no fue un accidente. Eso es lo que la teoría crítica de la raza. Reedificar las cosas. Es resucitar. Historia. Y reprocesar. Es exactamente lo que esta gente está haciendo, este doctor. Reproblematizar las cosas. Y estamos eso en el principio de la raza negra. Y lo que van a ver es gente poniendo en los medios de comunicación todos este tipo de ideas. Fotos de Martin Luther King atacados por alemanes. Fotos de unos con otros y que los niños negros no tienen la misma oportunidad. Todo ese tipo de cosas. Esta es la idea de los 50 y los 60. Reaplicarlo. Le quieren dar vida, resucitar a esas cosas muertas. Y saben que funcionan, sí se aceptan. Como si fueran cosas que solo para los negros. En el tiempo presente. Eso es lo que quiere decir. Reproblematizar estas cosas. Es lo que el doctor ese dice. Él dice que deben encontrar formas de reavivar estas cosas. Este marxismo. Usar este tipo de principios erróneos de clases. El doctor está enfático de que para que funcione, sea más ventajosa para lograr la transformación social radical, que él y otros que comparten su visión del mundo debe postularse de tal manera que refleje la idea fundamental sobre la cual se construye el marxismo. La idea de clase como relación antagónica entre trabajo y capital. En otras palabras, usted lo mira en las escuelas públicas a través de América. Es una batalla que tenemos hoy en día. Tienen niños negros en contra de los blancos. Maestros negros en contra de maestros blancos. Es el antagonismo que usan, como este doctor Epifanio. Ellos quieren que suceda esto. A ellos les conviene esto. Poniendo a unos que tienen contra los que no tienen. La misma ideología que se expresa en el 15 de junio del 2020 en el sitio web marxismo.com. ¿Sabían que hay un sitio web de esto? Marxismo.com. Titulado USA, la lucha de los negros y la revolución socialista. Que afirma, la lucha contra el racismo y discriminación es de crucial importancia para los marxistas revolucionarios. Por eso es que usted tiene que saber historia. Aquí tenemos del Marxism.com un artículo y ellos alardan el hecho y en realidad no son hechos. Lo que afirman ellos es que es muy importante para la revolucionaria idea de ellos. Nunca ha sido importante para el marxismo.
Marxismo era un racista. Marx era un judío alemán, argentino, que odiaba a los judíos, como George Soros. Él odia a los negros, odia a los judíos, asiáticos. Usted los nombra y los odia. Para este sitio web, para afirmar que tienen algún tipo de hechos históricos peleando contra el racismo, es una mentira. Luchamos en todo momento contra todas formas de opresión y discriminación. Mentiras. Pero hacemos esto mientras luchamos por la máxima unidad de la clase trabajadora a través de las líneas de género, raza, etnia y religión, vinculado siempre a la lucha por la transformación socialista revolucionaria de sociedad. Mentiras. No hay solución dentro de los límites del capitalismo. ¿Escuchó eso? No hay solución para el capitalismo. Todavía dice él, es antes de todo una cuestión de clase. Y como siempre, comenzamos con nuestro programa general. Nuestra tarea como marxistas es elevar la unidad de clase, conciencia y confianza. No luchamos solo por ganancias inmediatas, sino también por elevar la perspectiva potencial para muchos empleos, atención médica, vivienda y educación para todos debajo del socialismo. No buscamos simplemente una división más justa de la escasez capitalista. Mentiras. Una clase unida en la lucha es el único camino a seguir. Para ellos a decir, sobre todo una cuestión de clase, no se puede exagerar. El marxismo roba. No divide nada, ni separa nada, ni comparte nada. Es una mentira. En el centro de sus corazones, muchos millones de personas han sido asesinadas bajo el marxismo. Nunca ha sido algo que ellos han hecho para impartir justicia a todo el mundo. Ellos roban. La teoría fundamental de la filosofía de la lucha de clases es vital, importancia que usted lo recuerde. Es importante que lo recuerde. Es importante porque en la teoría crítica de la raza es fundamentalmente una construcción social. Una construcción social. Construyen todo esto. La teoría crítica no ve ni define la raza como un aspecto fijo, inmutable y estático de la propiedad personalidad que se basa en la biología o ciencia, o para el caso, la teología, como la que encontramos en Hechos 17:26, que voy a leer en la traducción al Nuevo Estándar, dice, y el Dios hizo de un solo hombre toda la nación de la humanidad para habitar sobre la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y el límite de su habitación. Les recuerdo, sustantivo griego nación se traduce etnos, del cual se deriva la palabra inglesa etnicidad. Es crucial entender que la teoría crítica de la raza como una construcción social, porque para entender eso es también entender por qué la teoría crítica de la raza, al igual que el marxismo mismo, enfatiza la desconstrucción de instituciones y estructuras sociales que supuestamente existen únicamente para oprimir diferentes clases de personas, como negros, latinos, los LGBTs, inmigrantes, transgénero y varias otras categorías interseccionales de personas. Las dos S muy espirituales. LGBTQA2S. 2S que significa muy espirituales. No me acuerdo qué la 2 es que se identifica como algo muy espirituales. Migrantes, transgénero y varias otras categorías. Intersección de personas cuya opresión está firmemente arraigada en la codicia y la avaricia de capitalistas supremacistas blancos, según ellos. Ve la raza, escuché, como una realidad biológica o científica y el racismo como un problema espiritual arraigado en el ser humano como condición. A diferencia de la construcción social subjetiva, no logra para los teóricos críticos de la raza utopía escatológica que quieren realizar en el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Escatólogo. Esto es lo que hablo de la crítica de la raza.
La teoría crítica de la raza es una visión del mundo escatológica que traer una nueva y dejar la vieja. No es la utopía escatológica, no es el fin de algo, es el comienzo de algo. Es precisamente que la crítica de la raza es, usted tiene que entender todo esto. En las escuelas públicas no se enseña eso. En los medios de comunicación no se enseña eso. Es una visión del mundo. No crean toda esa basura cuando la escuchen en la televisión. Eso es para enseñarle a los negros su historia, de dónde vienen, por qué fueron oprimidos. No, es tratar de enseñar una visión, una escatología, toda hecha en una solo. Quieren meterse en las mentes de sus hijos para que sus hijos se rebelen en contra de usted, porque eso es lo que quieren. Una rebelión de nuestros niños, nuestros jóvenes. Por el Dr. Ifanio dice, quien cité anteriormente, escribe en un libro blanco del 2005 publicado en Michigan Journal of Race and Law, titulado De raza de clases, las batallas de razas y clases, y la reprogramatización, la teoría crítica de la raza, donde dice, necesitamos restablecer la categoría marxista de clase derivada de la división social del trabajo que genera relaciones de clases antagónicas. Escuche, el conflicto de clases se convierte en la clave para captar la totalidad de relaciones sociales de producción antagónicas. Simplemente quieren que todo el mundo se vaya tras todo el mundo. División. Quieren reproblematizar la teoría, causar nuevos problemas. ¿Saben cómo trabajarlos? Sigue diciendo el Dr. San Juan. Es la clave para captar la totalidad de las relaciones sociales de producción, así como el proceso metabólico de producción social en el que el racismo encuentra su eficacia. Esto nos ayudará a aclarar los modos cambiantes de las prácticas racistas, especialmente de las operaciones del mercado global, donde la mano de obra femenina inmigrante juega un papel decisivo. Yo suelo el ejemplo de los domésticos filipinos como una clase social global actualizada en su contexto histórico específico, particularmente como sujetos de género, neocolonizados de acumulación de capital. ¿Qué quiere decir aquí? Usando el ejemplo de estos filipinos, dice aquí que esos filipinos trabajan solo para hombres blancos, porque ellos son como propiedad para ellos. Los clasifica como objetos, como gente neocolonizados. Y lo cierra con esto. La teoría crítica puede renovarse adoptando la lucha de clases como el medio para resolver la injusticia racial a través de transformación estructural radical. Así tenga en cuenta que expresiones como relaciones de clase antagónicas, conflicto de clase y relación estructural radical transformación es un clásico vernáculo marxista y que captura con precisión la teología de teoría crítica de la raza, que consiste en enfrentar a varias clases de personas entre sí, en particular con respecto a cualquier distinción socioeconómica que puedan existir entre ellos, con el único propósito de fomentar relaciones de clase antagónicas hacia el objetivo final de la transformación estructural radical. Cuando escuche eso, simplemente transforme todo esto en marxismo cuando escuche ese tipo de ideas. Eso es lo que es. Solo tiene que traducirlo así. Ese objetivo es precisamente porque las estadísticas, particularmente ciertos datos económicos socioétnicos, son armas tan valiosas para críticos. Los críticos usan subjetivamente las estadísticas como un medio para propagar la narrativa engañosa de que cualquiera de las diferencias socioeconómicas que puedan existir, particularmente entre negros y blancos de Estados Unidos, son en realidad diferencia.
y que esas diferencias son únicamente el resultado directo de las inequidades provocadas en sociedad por un sistema capitalista opresivo que se basa en la hegemonía blanca, el poder blanco. Un buen ejemplo de ese tipo de narratología subjetiva se puede encontrar en un libro de quizás muchos de vosotros habréis leído, titulado Divididos por la Fe, en coautoría con Michael Emerson y Christian Smith, que fue originalmente publicado hace más de 20 años. Pero ver algo como una disparidad, que en realidad es meramente una diferencia o una distinción, presupone la existencia de un estándar universal, escúcheme, de igualdad material, en el que cada uno de nosotros comienza en vida con el mismo tipo y cantidad de cosas, y para que los negros especialmente no poder adquirir más de esas cosas es de que de alguna manera y únicamente culpa de políticas sistemáticamente discriminatorias y prácticas que afectan impactan y negativamente a todas las personas negras, precisamente de la misma manera que estoy tratando de decir. Aquí es que no toda diferencia es un disparate. Algunas diferencias son solo eso, diferencias. Con razón, tiene que comenzar algo universal para que si usted y yo comenzamos con lo mismo y de alguna manera alguien está al cargo, eso no es vida. Eso no es vida. Así es que igualdad es un mito. Si tomo una buena decisión, tal vez voy a obtener buenos frutos. Si hago una mala decisión, voy a recibir malos frutos. Así es como funciona. Presta atención, algunas diferencias son solo eso, diferencias. Presta atención. Simplemente son diferencias algunas, son diferencias todo. Con razón el economista y autor Thomas dijo en su libro Discriminación y Disparidades: la pregunta crucial no es si los males existen, sino si los males del pasado o del presente son automáticamente la causa de las grandes disparidades económicas, educativas y sociales de hoy. El supuesto fundamental que subyace a muchas cruzadas políticas e ideológicas es que las disparidades son automáticamente culpa de alguien, por lo que nuestras opciones son culpar a la sociedad o culpar a la víctima. La discriminación como explicación de las disparidades económicas y sociales tiene un atractivo emocional similar para muchos, pero al menos podemos tratar de estos y otras teorías con hipótesis comprobables. Las consecuencias históricas de tratar creencias particulares como sagradas dogmas, más allá del alcance de la evidencia o la lógica, deberían ser suficientes para disuadirnos de ir por ese mismo camino otra vez, a pesar de cuán emocionante o emocionalmente satisfactorios son los dogmas políticos y pueden ser las cruzadas resultantes en esos dogmas, o cuán convenientes son para ahorrarnos el trabajo pesado y la incomodidad de tener que pensar en nuestras propias creencias o contrastarlas con los hechos. Hacen sus acertaciones, pero no te permiten que los retes y los cuestiones. Eso es lo que se habla en esto. Usan narrativas, historias. Phil nos dijo sobre la epistemología en la mañana. No se pueden probar algunas cosas. Siempre pueden decir. Dice, yo me paraba un policía. Y ese policía dijo esto y hizo esto y me dijo esto. No se puede probar. No tienes que probarlo ya. La narrativa, solo la narrativa, lo que se mueve hoy en día, ya te la creen. Porque si tratas de retar eso, es automáticamente un racista. Así es que ellos, ¿quién quiere ser llamado un racista? Es que mucha gente mejor se calla. Eso es solo de la narrativa. Se trata de la narrativa. El propósito de ellos. La idea de igualdad socioeconómica
particularmente porque esa idea se enmarca dentro de un paradigma marxista de cómo debería ser la igualdad. Es precisamente por lo que el doctor Epifanio San Juan, quien ha citado varias veces, puede hacer declaraciones tan absurdas como la que estoy a punto de citar, que es un artículo que escribió el doctor. Dice, escuche esto, dice él: los límites de la crítica postcolonial, el capital etniciza a los pueblos para promover la segmentación laboral, la hibridez y otros resultados de los fenómenos. En otras palabras, según el doctor Epifanio San Juan, es el capitalismo el único responsable de cualquier problema social que existe en Estados Unidos hoy en día, particularmente entre negros y blancos, según el capitalismo. Lo que dice es que porque los blancos tienen, que ese es el problema, porque los blancos tienen algo. Ellos ven eso como un problema. Ustedes deberían de dar las cosas, regalarlas. Y deben dárselos a la gente como yo, negros. Eso es lo que él dice, el doctor San Juan. Para que ustedes los blancos así es que libérense de sus posesiones, de ese tipo de pensar. Es del modo que ellos se van a libertar de eso, dando sus cosas. Por cierto, puede interesarles saber que ni el socialismo ni el marxismo, por los demás, son como hojas de ruta ideológicas hacia la equidad social. Son ajenas a la idea de justicia social para los negros de los Estados Unidos. Todos los que han protestado los negros siempre es por causa del marxismo. Por ejemplo, para un discurso pronunciado ante un grupo de trabajadores ferroviarios en la huelga del 22 de julio de 1877, un socialista negro con el nombre de Peter Humphreys Clark, director de la escuela secundaria de color en Cincinnati, Ohio, y nieto de William Clark, de la expedición de Lewis de Clark, dijo: el gobierno debe controlar el capital con mano dura. Son simplemente los resultados acumulados de industria, y no habría justicia si unas cuantas abejas en la colmena tomaran posesión de la tienda de miel y repartieran a los trabajadores a cambio de servicios que aumentaron su almacén sobreabundante. Sin embargo, tal es la costumbre de la sociedad. La maquinaria y la tierra con el tiempo tomarán el mismo curso, y la cooperación en lugar de la competencia será la ley de la sociedad. El miserable condición en que ha caído la sociedad no tiene sino un remedio, y este se encuentra en el socialismo, donde todos iguales de pobres. Otro ejemplo en el laboral y político socialista, no todos han visto el socialismo y marxismo igual. Otro ejemplo es el activista laboral y político. Ven ellos un poco diferente, como África está pobre en ese. El doctor dice esto: socialismo, otros miembros de la primera generación de inmigrantes negros del sur, nacidos pasado y presente de Manning, a largo plazo, el socialismo roba a los individuos de oportunidades para adquirir experiencia y trata de funcionar como un propelo para impulsar las cosas de la sociedad. Ahora, el doctor en la idea del marxismo, la ironía del marxismo, usa lo mismo que el socialismo, que prometen para anivelar el terreno, pero parece llevar a la gente a un estándar más bajo. Nunca levanta a nadie sus estándares. Hay que considerado en las cosas lo que el socialismo es. Necesitan el capitalismo para que funcione. ¿De dónde vas a agarrar las cosas? Se tienen que crear. ¿De dónde vas a agarrar las cosas que te vas a robar? Tiene que haber capitalismo.
De otro modo, no hay nada que tomar. ¿De dónde lo tomas? Ahora, he hablado de todo esto que conecta una cosa a otra. Hay un cordón umbilical que conecta una cosa con la otra. Y sí existe eso. Si alguien le dice no tiene nada que ver Critical Race Theory, la ley con el marxismo, es mentira. Te he hablado de las ideologías, conexiones que están una con otra. Pero hay algo cronológico. Y ese cronológico comienza con la crítica de la raza. Provee una interpretación, volver a la fuente de su historia. La crítica es algo filosófico que se ha esparcido en muchas universidades, en un instituto de estudios en Alemania. Este instituto, en 1923, por un alemán argentino, su nombre es Felix Weil. Su meta es esparcer todo el marxismo para llevar todo esto a toda Alemania. Pero los nazis interrumpieron esto. Desde 1931 los nazis obligaron su cierre y el Instituto de Investigaciones Sociales se trasladó a los Estados Unidos, donde encontró hospitalidad en la Universidad de Columbia, aquí mismo en Nueva York, en Estados Unidos. El Instituto de Investigaciones Sociales, varias décadas después, en la década de 1970, si lo investiga, busque esto de investigaciones sociales, Instituto de Investigaciones Sociales. Dio origen a un movimiento conocido como Estudios Legales Críticos, CLS. Así es que como movimiento estaba compuesto predominantemente por blancos. Así es que en los 30 comenzó con los nazis. Esta misma idea, este mismo fundamento. Y desde este instituto, ahora está aquí en Nueva York, se ha estado propagando, esparciendo para estudios. Vamos de CT a CLS. Así es que estaba compuesto predominantemente por blancos, juristas neomarxistas que buscaban estudiar los impactos de la jurisprudencia legal en Estados Unidos, pero a través de una construcción marxista de igualdad y justicia. Fue el movimiento CLS que inició un cambio, diciendo el marxismo fundamentalmente una filosofía de la lucha de clases económicas, a una lucha por la identidad, o lo que eligió referirme como marxismo cultural. Era simplemente sobre lo económico. Del movimiento de la década de los 70 surgió lo que hoy se conoce como teoría crítica de la raza, similar al movimiento CLS. El movimiento CRT comenzó con un grupo de juristas neomarxistas negros que se conocieron en la Universidad de Wisconsin. De 1970 surgió todo esto, como se conoce la teoría crítica de la raza. De CLS fue a la TRC. Siguen cambiando los nombres. Y además comenzó con negros neomarxistas en la Universidad de Wisconsin en el verano de 1989, con la creencia de que sus predecesores en el movimiento de estudios legales críticos no movieron el día lo suficiente hacia la izquierda para negros en América. En otras palabras, los críticos no movieron el movimiento como lo suficiente radical, así es que se esforzaron por volver a problematizar esos temas bajo la teoría crítica de la raza. Y no significa hacer una crítica, es criticar, no construir, es deconstruir. Fundamentalmente, es una idea de criticar algo. Lo he hecho muchas veces.
va tras cualquier cosa del aspecto de tu vida. Quiere destruir tu forma de vivir como lo conoces. Empieza en la academia, hasta el sistema de doctorado. Ahora está en kinder. Ahora ya desde pequeñitos quieren enseñarles eso. En la raza de todo el mundo. Los niños. Tráelos a tu casa eso. A la otra tienes batallas en tu propia casa. Lo multiplicas por cada niño en la escuela, cada hogar. Y así vas invadiendo toda su comunidad, su escuela, su iglesia. El doctor Daniel Subasket, profesor de Derecho en el Colegio de Leyes en Nueva York, pone esto en un libro blanco publicado en la revista Derecho y Políticas en 1998, titulada ¿Qué está mal con teoría crítica? Reapertura del caso de los valores de la clase media. En ese papel ponen: con el control del discurso racial en sus manos, los críticos desvió su atención de legal, academia y hacia la cultura americana en general. Y esto lo han hecho con entusiasmo, desarrollar y luego aplicar nuevos métodos para el propósito y explorar el amplio panorama de la vida estadounidense. Han descubierto que la raza y el racismo están implicados en una serie aterradora de instituciones y prácticas. Los blancos entonces están acusados y han permanecido en gran medida indefensos. Eso es lo que dice. Han encontrado esto. Es una tesis presuposicional principal que está respaldada por al menos 3 tesis, presunciones subordinadas, pero igualmente importantes. Las principales tesis presuncionales de la crítica de la raza es que el racismo es la experiencia normal. No necesitas ni comprobarlo, simplemente lo pones, lo predicas, lo haces cotidiano. Si trata de defender a los blancos, usted ya es racista. La teoría de la raza está fundamentada una sola cosa presuposicional, apoyada por 3 cosas y muy importantes. Es una presuposición fundamental sobre la que descansa la teoría crítica de la raza. Presuposiciones, no tiene modo de comprobarse. Se reprocesa simplemente las mismas ideas del pasado. La Escuela de Asuntos Públicos y Estudios Críticos de la Raza presenta esta tesis con más detalle en su sitio web. Reconoce que el racismo está arraigado en el tejido y en el sistema de la sociedad estadounidense. Y es la tesis principal sobre la que teoría crítica de la raza. Si la raza es central porque la supremacía racial es central en la cultura estadounidense, lo cual es precisamente lo que afirma la teoría crítica de la raza. Entonces se supone que todas las características de la cultura estadounidense están contaminadas. En tal racismo ambiental puede presumirse y no necesita ser probado. Así que los blancos son acusados. Y el único pecado es ser blanco. No hay perdón para eso. No hay cómo perdonarlo, cómo librarlo. No puede haber. Porque si hubiera, no hay nada que ellos reciban como pago. No les interesa. Así es que la presunción principal de la teoría crítica, que el racismo es esencialmente en todas las partes de la sociedad. Sale en la UCLA, la universidad, reconoce que el racismo está arraigado en el sistema de la sociedad estadounidense. El racismo individual no necesita existir para notar que el racismo institucional es omnipresente en la cultura dominante.
Es otra forma de toda esta locura analítica de usar esto. Dice, examina las estructuras de poder existentes. Tubos de rayos catódicos. Identifica que estas estructuras de poder se basan en el privilegio blanco y la supremacía blanca. ¿De dónde sacas el racismo? ¿De dónde sacas esas instituciones racistas? Así es como estos académicos hablan, no tienen sentido lo que hablan. Esa es la tesis principal que usa. Identifica que estos problemas, todo esto es marxismo, basados en privilegios blancos según ellos. Yo no creo que todos somos de color. Dios hizo de toda una raza, de un hombre, toda una raza, de diferentes colores, pero venimos todos de la misma construcción social. Vamos a ver cómo se culpa al Marx. Me han llegado a mí con pistola 2 veces en mi vida. Cada vez. Siempre fue un joven negro que me ha robado. A mí también me han marginado. Pero siempre ha sido gente como yo. Nunca he visto una persona blanca que me llame negro. Nadie me ha llamado cosas, nombres raciales de los hombres blancos. Sambo, Quimbo. Me han llamado así, pero la misma gente de mi color. Por cierto. Esto es sí. Si me vas a llamar tío Tom, cuando menos lee el libro primero. Sí puede leer. Por favor, lea primero el libro. Tío Tom. Es que les recomiendo. Es mi favorito ese libro. Y cuando lees el libro, spoiler, va a encontrar que el tío Tom es el héroe de la historia. Este libro es sobre el Evangelio. Al final te va a traer a lágrimas. Porque Tom está siendo maltratado por su dueño. Porque rehúsa decir dónde se han escapado unos esclavos. Él es como un Cristo sacrificado que dio su vida para salvar a otras 2 esclavas mientras lo están golpeando hasta la muerte por su dueño. Está predicando el evangelio a su dueño mientras lo está matando. Quise llamarte tío Tom. Primero lee el libro para que entiendas de qué se trata. Así es que esta universidad enfatiza que el racismo está en todos lados y que el problema es el hombre blanco. Esa es la principal tesis presuposicional de CRT. La raza es endémica en todos los aspectos de la vida estadounidense. Así que así es como se hace el dinero en la vida. Voy de nuevo con el doctor Dan Subotnick de su libro Diversidad Tóxica. Dice, si la raza es central porque la supremacía racial es central en la cultura estadounidense, lo cual es precisamente lo que afirma la teoría crítica de la raza, entonces se supone que todas las características de la cultura estadounidense están contaminadas. En tal racismo ambiental puede presumirse y no necesita ser probado. Tengo ahora una presentación
Y una de estas le he puesto una cosa que dice, tú no puedes ganar. Dirigido a los hombres blancos. No puedes ganar. Es lo que el doctor Sobatnik dice. En un ambiente donde el racismo se presume que es, se presume, pero no se puede probar. Simplemente te acusan sin pruebas. Ellos tienen todo preparado, articulado. No te puedes ni defender. Así es que no puedes ni ganar. Ese hombre tiene razón. En un ambiente donde tienen todo controlado, la narrativa, todo se presupone, no se ocupa comprobar. Así es que estos locos pueden escribir libro tras libro, tras libro, tras libro sobre todas estas teorías. Y la gente lo cree. De nuevo, el único pecado aquí es el pecado de ser blanco. No sé si sepa. ¿Saben ustedes que los asiáticos ya son blancos? ¿Ya no son asiáticos? Voy a escuchar uno de nuestros episodios donde se le llama todo blanqueado. Todo es blanqueado ya, todo es racista. Todos son racistas. Todo lo blanqueado es algo que no es anegrado. Ahora entonces hasta los asiáticos son blancos. Es que si no eres negro, eres blanco. El apóstol Pablo dice, pues el amor de Cristo nos controla. Que uno murió por todos y murió por todos. Por aquel que murió y resucitó. Versículo 16 dice aquí. Es que no reconocemos a nadie según la carne. Ahora, ante todas esas presuposiciones, que esencialmente el racismo está en todos lados, hay tres tesis. Esas tres tesis apoyan todas estas ideas de ellos. La número 1, el interés del determinismo material. El interés del determinismo material. Esta tesis beneficia y promueve los intereses de los blancos siempre y solo a expensas de los negros. Esa es la idea número 1. Todas esas protestas que se han hecho en estos tiempos simplemente son preparadas para que usted preste atención a lo que importa para ellos. Así que cuando hablamos de intereses, lo que pretenden ellos es que si tu interés choca con el mío, tú debes de prestar atención a mí. Así necesito inconvenir tu vida para que me convenga la mía. Eso es lo que es este interés del determinismo. La segunda tesis de la construcción social, lo que se llama la raza, y la raza son productos del pensamiento y la relación social, no realidades biológicas o científicas fijas.
Es igual que Karl Marx predicaba, que era algo social, algo construido. Por eso la definición de raza siempre están cambiando sus ideas de ellos, siempre están evolucionando. Es que mañana puede levantarse en la mañana y van a ser racistas, pero de otra cosa. Usted puede ser un racista de otra cosa, en otro ámbito, en otro problema, porque es simplemente social, cambia. Y la tercera de las tres tesis, la tesis de la voz del color. Las minorías étnicas son las adecuadas para hablar sobre la opresión sistemática y marginación. En otras palabras, si eres blanco, no tienes derecho a decir nada, porque tú eres el problema. Solo cállate y escucha. Deja a la persona de color hablar, porque tú eres el problema. No tienes nada que decir. ¿Tú qué sabes de opresión? Eres blanco. Así es que tú eres blanco, de seguro eres rico. Tú no tienes nada que pagar, no batallas. No tienes problemas como joven. Tu vida es perfecta, suave. Dije antes en preguntas antes de Richard Delgado y Gene Steinfeld, dos de los teóricos críticos de la raza más influyentes de la actualidad, reconocen que la teoría crítica de la raza se basa en las ideas de dos movimientos anteriores: los estudios jurídicos críticos y feminismo radical, con los que tienen una gran deuda. También se basa en ciertos europeos, filósofos y teóricos como Antonio Gramsci. Pero en dicho esto, lo que Delgado y Steinfeld no te dicen es que esos tres hombres, Gramsci, Foucault y Derrida, eran marxistas. De hecho, es ampliamente considerado hoy como el padrino del marxismo. Antonio Gramsci es el padrino del marxismo. Y les dan crédito a ellos en su libro. Se le llama el padrino del marxismo, Antonio Gramsci. En el libro El Diablo y Karl Marx, del Dr. Paul Kenger, es un profesor de ciencias políticas en el colegio de la ciudad de Grove, Pensilvania. En ese libro dice lo siguiente: la evolución de la cultura actual frente al telón de fondo del marxismo, en el capítulo titulado Transformación Fundamental, en el que Kenger escribe: en un aspecto crucial, el marxismo clásico y el marxismo cultural siempre tendrán un papel esencial, como unidad perdurable, una que explica mucho sobre la izquierda moderna de hoy. Ambos marxistas clásicos y los marxistas culturales ven la historia como una serie de luchas que dividen el mundo en grupos hostiles, antagonistas de opresores y oprimidos. Ambos buscan grupos de víctimas como grupo ungido, que también servirá como grupo redentor de la sociedad. El grupo víctima se convierte en el agente para la emancipación, en el comienzo de un mundo nuevo y mejor. Y el marxista debe siempre entonces estar en la búsqueda de la nueva clase de víctimas, que a su vez siempre debe ser consciente de su persecución. Su conciencia debe ser elevada. En el marxismo clásico esto era simplemente la víctima. El grupo fue identificado por clase económica. Era el proletariado. Era el trabajador de la fábrica. En marxismo cultural esto no ha sido tan sencillo, porque la cultura siempre está cambiando. La víctima. El grupo está constantemente siendo buscando de nuevo por el marxista cultural. Buscan menos obreros de fábrica, de trabajadores culturales. Olvídese del piso de la fábrica. Ese proyecto fracasó hace mucho tiempo. El nuevo campo de reclutamiento en el suelo de las aulas, el campus, las universidades, las escuelas, es decir, donde se buscan los trabajadores culturales que pueden marcar el comienzo de la transformación fundamental y ser encontrado. Estos revolucionarios culturales modernos están teniendo un éxito magnífico en redefiniendo todo, desde el matrimonio y la familia hasta la sexualidad y el género. Aquí es donde está el día de hoy. Los marxistas de Estados Unidos y Occidente están trabajando duro,
Están trabajando diligentemente en la cultura, parte delantera. Ahí es donde confían en que finalmente puedan acabar con el Occidente y su judeocristiano de Marx y una larga lista de discípulos buscaron aplastar. Ahora, ¿quiere saber por qué tiene que prestar atención? Usted ya me escuchó leerlo. Porque esta gente están en batalla en el frente de todas las cosas. Así es que la escuela, el centro de todo. Lo reto hoy, que si tiene hijos en escuelas públicas, sáquelos. Sus hijos, las mentes, es la meta de ellos, convertirlos en sus esclavos de ellos. Y juegan a ganar ellos, a convertirlos. Y no es bíblico esto de la crítica a la raza. Por lo menos por las siguientes 5 razones. Número 1. Le voy a dar 5 razones. Número 1. Clasifica a los portadores de la imagen de Dios en grupos con el propósito de causar división y lucha de clases antagónicas. Ese es su objetivo de ellos. La teoría crítica de la raza no es bíblica. Imparte motivos pecaminosos a ciertos portadores de la imagen de Dios, únicamente sobre la base del color de su piel. Hechos 17:26. Número 3. Transfiere la culpa de los pecados presuntos de las generaciones pasadas a las de las presentes generaciones. Lo que yo llamo pecado por poderes. Pecado de poderes, por poderes. Así que transfiere, presume culpa de tus ancestros. Que tus ancestros son culpables, tú también lo eres. Número 4. Tiene sus raíces en el pecado de la parcialidad étnica. Santiago 2:9. Y al último, número 5. Promueve la codicia materialista y la envidia bajo el falso pretexto de justicia y equidad. Así esas son cuando menos 5 razones que son no bíblicas. Hay mucho más sobre la teoría crítica de la raza que quería compartir con ustedes hoy, pero por el interés del tiempo debo cerrar aquí con lo que es una pregunta fundamental que debemos considerar. Y esa pregunta ¿es teoría racial compatible con el cristianismo? Ahora, quiero responder esa pregunta citando un pasaje de un artículo titulado ¿Cristianismo o teoría crítica? Por el Dr. Eric B. Watkins. El Dr. Watkins es pastor principal de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa en San Marcos, California. El artículo que le estoy a punto de citar se publica en la edición de octubre del 2021 de la revista Table Talk del presbiteriano R.C. Sproul de Ligonier Ministries. El Dr. Watkins. Y escribe, léalo. Dice el artículo. Dice esto. ¿Es la conmoción de la teoría crítica compatible con el cristianismo? Esta es una pregunta importante. Mientras que puede ser posible encontrar cristianos que respalden la teoría crítica, es casi imposible encontrar teóricos críticos que respalden el cristianismo. Esto se debe a que el cristianismo es un sistema global de pensamiento que busca definir la realidad y postula valores morales objetivos. Según la teoría crítica, el cristianismo fomenta ideologías e instituciones inseguras que perpetúan el pensamiento anticientífico, intolerancia a ciertas conductas sexuales, parroquialismo, patriarcado y castigo autoritarismo para cualquiera que no se conforma. Se considera que el cristianismo anterior a la Ilustración está atascado en las edades oscuras de la barbarie intelectual, y la iglesia posterior a la Ilustración es vista como perpetuado el colonialismo, el racismo, el sexismo, el chauvinismo y la homofobia. La teoría crítica se practica todas las cosmovisiones, incluyendo el cristianismo. Su meta es la autonomía humana de cualquier objetivo, autoridad alguna, sin ninguna autoridad. Así, contrariamente a lo que muchos marxistas, críticos y teólogos negros de la liberación harían creer,
La crítica de la teoría de la raza no es simplemente una forma inocua o inocente de promover el antirracismo, o de enseñar a personas sobre la historia del racismo en Estados Unidos, o de entender cómo la dinámica de poder de los blancos, supremacía, han operado en esta nación. Mencioné preguntas y respuestas. Quería compartirles algo sobre la meta de ellos. Y aquí está. Esto es de una escuela pública de Teresa Montaño. Dijo, esto es un grupo de compañeros miembros de organización. Los estudios étnicos. Si tiene estudiantes en un sistema público, o sabe de padres que tengan en escuelas públicas sus hijos, a cualquier nivel, que tenga un tipo de estudio étnico, por favor sepa, es simplemente un caballo de Troya. Lo he dicho antes, este sistema es algo camuflajeado, esta teoría crítica de la raza. Nadie, no van a salir a decir, sí, estamos enseñando eso de la crítica de la raza. ¿Cómo lo van a decir? Se van a encubrir, camuflajear para hacer esos estudios, para implantar esto en las mentes de los pequeños y para reemblemar todas las cosas. Eso es porque usted tiene que prestar atención al lenguaje. Tiene que prestar atención. No te van a enseñar, decir abiertamente. No, claro que no. Sabes, tienes que saber qué buscar. Es un caballo de Troya. Enseñarles a tus hijos eso. Escuche lo que ella dice. Dice. ¿Quieres saber qué les da a ellos producto? Los estudios étnicos son más que pedagogía y contenido. Los estudios étnicos tratan de crear un cambio en la comunidad. Y lo que verán las lecciones que siguen es como los maestros de aula empezar a utilizar la teoría de crítica de raza conectada con los estudios étnicos de manera de empoderar y crear activistas de justicia social de nuestros estudiantes. Crear activistas. Eso es lo que quiere, por eso es que entra a las aulas, a las escuelas. La meta no es educarlos, es deseducarlos y cambiarlos y utilizarlos. Usan todos estos estudios como una trampa para enseñar esto, crear en tus estudiantes, tus hijos, un tipo de justicia social. Vean a víctimas por donde quiera. Ese es el problema. Es lo más peligroso que yo he encontrado. Esta teoría. No hay nada inocuo o inocente de la teoría crítica de la raza. La teoría esta es una visión del mundo que lo abarca todo, que está impregnada del marxismo cultural y que comparte la misma teología. Termina como el que cité anteriormente de Paul Kenger, a saber, el derribo, tumbar el occidente y su base judeocristiana. Nunca se le olvide eso. Gracias a todos.